Persistiendo en la oración. No voy a terminar hoy todo el texto, voy a ver solo alguna parte, y, pero es el mismo título que va a acompañar a otro domingo con el texto de Santiago 5 del 13 al 18. Hemos de recordar que Santiago escribe en un clima de pruebas, de adversidad, de aflicción, y sus palabras persiguen el fin de ayudar a sus hermanos a vivir para Dios en los sombríos días que les toca. Así comienza su epístola, dando por descontado las diversas pruebas, ahí en el primer capítulo, pruebas en las cuales ellos debían tener sumo gozo. Para ello, para en estas distintas pruebas tener sumo gozo, Él les prescribe paciencia, sabiduría para obrar y oración. Todos ellos, dones que provienen de nuestro Padre Celestial. Ahora, al terminar la epístola, vuelve a recordarles lo mismo, pero antes él debe despejar el camino. ¿En qué sentido? Él insiste en la necesidad de orar, de persistir en la oración, pero él sabe que quien ama al mundo no ora. Santiago 4:4. El que ama al mundo, ¿cierto? No ama a Dios, por lo tanto, no va a orar. Quien juzga y murmura del hermano, no ora. El capítulo 4, versículo 11. Quien ora es quien se sabe dependiendo de Dios. El que juzga y murmura del hermano depende de su juicio, no de Dios. Quien está lleno de autosuficiencia y soberbia, no ora, dice en el 4:16. Porque el que ora está vacío de sí mismo. Quien pone su confianza en los bienes terrenales, no ora. Y ahí describe en el 5:5. Pues en su opinión, tiene todo lo que necesita y no sabe qué es, en palabras de Apocalipsis 3:17, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quien vive encontrando culpables de su situación, quien se victimiza, quien desconoce su responsabilidad en la circunstancia que le aflige y se queja de este y de aquel, como lo vemos en el 5:9, no ora. Pues orar requiere humildad. Y quien se victimiza está lleno de orgullo y de soberbia. Quien no es íntegro, cuya vida es una mentira, no ora. Pues, ¿cómo se presentará ante quien todo lo ve y todo lo sabe? ¿Podrá acaso su boca disfrazar sus mentiras ante quien ama la verdad en lo íntimo? Capítulo 5, versículo 12. La realidad es que mucho de lo que llamamos oración no es más que vana palabrería. Si hay estas cosas, en realidad no estamos orando. ¿Cuánto de lo que oramos es real? ¿Cuántas de nuestras oraciones son frías y calculadas? ¿Cuánto de lo que oramos no son sino débiles y vanos intentos de aparecer como piadosos, espirituales y consagrados? Cuánta mentira y falsedad destilan nuestros labios al orar, al cantar. Decimos cosas que no sentimos.
que no queremos para nosotros, pero que suenan bien. ¿Cómo entonces nos acercaremos a Dios? Acerquémonos a Dios tal cual somos. No finjamos ser lo que no somos. Confesémosle nuestra maldad y vengamos ante Él arrepentidos, porque lo dice David en el Salmo 51, versículo 17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que debemos hacer, venir al Señor tal cual somos y pedirle que Él nos limpie. Y ahora, limpios por la sangre de Cristo y con Cristo como abogado nuestro, entonces recién podemos oír con atención lo que Santiago tiene para decirnos en estos versículos. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La Biblia de las Américas vierte esta expresión así: ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. Digamos algunas cosas aquí. ¿Esto es para todo afligido? ¿Es para todo el que está sufriendo? No, porque muchos sufren por sus propios pecados y estos, más que orar, que no les sirve, deben volverse al Señor, deben arrepentirse de sus pecados y abandonarlos, ya sean hijos o no, deben volverse al Señor. Porque la oración sin arrepentimiento, sin volverse del pecado, no es oída. Isaías capítulo 1, versículo 15 nos dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Dios no oye a rebeldes y desobedientes, a menos que se arrepientan. Esta pregunta, esta indicación de Santiago es dirigida a los que temen al Señor, aquellos que tiemblan ante su palabra, pues sabe que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, nos dice en el Salmo 34, 18. Es a estos a quienes Él sana, dice el Salmo 147, versículo 3. Los vivifica, dice Isaías 57, 15. Y venda el corazón de los quebrantados, dice Isaías 61, 1. Es a ellos, y solo a ellos que les dice: persistan en oración, no dejen de orar. El Salmo 123, versículo 2, describe esta acción, dice: he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. La oración tal vez no cambie tus circunstancias, pero puedes tener alivio a tu aflicción. Puedes experimentar el consuelo divino y de hecho en la aflicción Dios está más cerca de ti, pues Él ha prometido: con Él estaré yo en la angustia.
Decía Spurgeon respecto de la aflicción: sería una experiencia muy aguda y difícil para mí pensar que tengo una aflicción que Dios no me mandó, que la copa amarga nunca fue llenada por su mano, que mis pruebas nunca fueron medidas por Él y no enviadas a mí por su disposición en peso y cantidad. La oración es el hábito del piadoso afligido, pues él sabe que su Dios, nuestro Dios, es el soberano del universo y que ordena todas las cosas según su soberana voluntad. Descansa en el conocimiento de que Él es bueno y que ha preparado todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. La oración tal vez no remueva la aflicción, pero puede transformarla. Quien ora, estando en aflicción, no buscará salir de ella por medio de actos pecaminosos. La oración nos ayudará a no desesperar, a buscar una salida que honre a Dios, y esto significará no buscar nuestros propios recursos, que son pobres y débiles, sino en tener confianza en la misericordia divina. David dice en el Salmo 103: como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. El Señor puede traer condiciones más favorables en medio de nuestra aflicción o dotarnos de gracia suficiente para resistir ese tiempo malo. Mediante la oración también puede darnos claridad respecto de sus propósitos en nuestros sufrimientos. Puede aportarnos el consuelo divino, la confianza para perseverar y la fortaleza para resistir. Es cuando sufrimos que oramos más y mejor, ¿verdad? Mucho me temo que Él permite el sufrimiento en parte para llevarnos a nuestras rodillas. Dice el Salmo 50, versículo 15: invócame en el día de la angustia, te libraré. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahí tiene razón Elifaz cuando en Job capítulo 5 versículo 8 recomienda al sufriente. Él dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Sí, eso es lo que debemos hacer: buscar a Dios y encomendar a Él nuestra causa. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con su sombría conclusión del versículo 7 en Job 5. Él dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. No, Elifaz. Dios no hizo al hombre para la aflicción. Él lo hizo para su gloria. Y la aflicción es consecuencia de la caída, de la desobediencia, de la rebeldía del hombre. Pero aún así, al frío invierno le sigue el cálido verano. A la noche más oscura le sucede el día esplendoroso. No todo es tristeza y aflicción. También hay gozo y alegría. ¿No vemos en esto la bondad de nuestro Dios? El Salmo 30, versículo 5 nos dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Sí, esa tristeza y ese pesar no es infinito. Tiene un tiempo, dura un tiempo.
ya pasará. Y qué bueno que en ese tiempo tengamos de quién aferrarnos. Busca a Dios. Encomendémosle a Él nuestra causa. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14 nos dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Sí, hermanos, hay tiempos de adversidad, pero también hay tiempos de aflicción. Si el sol sale e ilumina tu vida, bueno, disfrútalo. Disfrútalo. Si se nubla y comienza a llover, bueno, procura no mojarte. Detrás de ambas situaciones está Dios. Por lo tanto, pongamos toda nuestra confianza solo en Él y no, nunca en las circunstancias, porque éstas cambiarán. Pero Dios es inmutable. Él no cambia. Sigamos con Santiago. Continúa en el versículo 13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El contraste con la aflicción es la alegría. Aquí alegre significa estar de buen ánimo. No significa estar libre de preocupaciones. Es más bien un estado optimista, un sentimiento de bienestar, de fortaleza, que depende no tanto de las circunstancias externas, sino más bien del estado del corazón. Proverbios capítulo 15, versículo 15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Qué diferencia, hermanos, hace la fe genuina? El corazón contento y agradecido no depende de las circunstancias externas. Hace un par de años me encontré con un hermano inmigrante, él, que yo sabía había pasado por un largo periodo sin trabajo. Me lo encuentro y le pregunto, ¿cómo estás? Y él me dice, muy bien, gracias a Dios, muy bien, así. Él volvió a repetirlo mientras su rostro se iluminaba. Yo di por sentado, bueno, seguramente ya ahora encontró trabajo, está trabajando. Entonces le pregunto, ¿y en qué trabajas? Me dice, oh, me dijo, la verdad, no, en nada todavía. Todavía no tengo trabajo. Desde ese entonces, sí, no he conseguido trabajo, pero he ido a entrevistas, me dijo, y han dicho que me llamarán. Sé que será así. Yo pensé dentro de mí, pobre, se ve que no es chileno. Porque ¿qué pensamos nosotros cuando escuchamos ese? Después lo llamamos. Eso había escuchado él. Me han dicho que me van a llamar, pero me añadió algo. Sé que será así. Yo lo abracé, hermano. No le dije nada, lo abracé. Porque de alguna manera yo quería contagiarme de su actitud confiada en un Dios bueno y misericordioso. La aflicción y la alegría son estados de ánimo emocionales. En ambos casos, el creyente debe saber qué actitud tomar. Si en la aflicción asoma
la amargura y el resentimiento, no hemos de extrañarnos que en la alegría no haya gratitud ni reconocimiento de la bondad de Dios. Y así como en la aflicción se nos indica perseverar en oración, en la alegría, en el gozo, en el contentamiento, se nos indica cantar. Aprendí con Tozer a hacer un alto en momentos de estudio para cantar. Y esta práctica contribuye a que tenga momentos no solo de estudio y de reflexión, sino que también va acompañada de gratitud a Dios. Y es lógico que así sea, pero yo no lo hacía. Normalmente canto sin importar dónde esté, pero al pasar los años y para mi desgracia, canto cada vez menos. Limitar el canto solo a momentos de culto público es muy poco. ¿Por qué tenemos himnos favoritos? ¿No es porque expresan ideas y pensamientos que hemos hecho nuestros? ¿Nos hemos esforzado por aprenderlos de memoria? ¿Quién no ha sido consolado cantando un himno? ¿Cuánto no ha cambiado nuestro estado de ánimo luego de cantar una alabanza? ¿No te ha pasado? ¿Y por qué recurrimos a la alabanza tampoco? Ah, pastores, que yo canto re mal. Probablemente, pero el apóstol habla de cantar en el corazón también, en la actitud, hermanos. Algunos andan musitando, hacen cualquier cosa y andan musitando o silbando un himno. Les contaba a mi hijo, cuando trabajaba ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, me junté una vez con él y me invitó a comerme un sándwich y me dijo, mira, aquí quiero que vayamos a esta parte. Y fuimos. Y mientras íbamos, le dije, me dijo él, ¿sabe por qué me gusta venir aquí, pa? Me gusta venir aquí porque aquí hay un señor que trabaja cantando. Canta, dijo, puros coritos, esos que yo escuchaba cuando era niño. Bueno, llegamos al lugar y efectivamente era así. Uno de los meseros del lugar estaba cantando y tomaba los pedidos y cantaba. Y lo iba a dejar y seguía cantando. Él cantaba. Santiago tal vez está sugiriendo que la idea de que en tiempos de felicidad tendemos a olvidarnos de Dios. ¿Será así? ¿Cuántos que oran fervorosamente en la adversidad y en la necesidad, en tiempos de bonanza y prosperidad, apenas se les ve adorando con los santos? ¿Cuántos anhelos del corazón son concedidos? Y lejos de que eso signifique gratitud a Dios, muchas veces lo que vemos es un alejamiento de Él. Reflexionemos en la oración que aparece ahí en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios.
Debemos vigilar que el gozo y la alegría sean canalizados de tal manera que no se conviertan en instrumentos para alejarnos de Dios. En la aflicción, vayamos a Dios en oración. En la alegría, vayamos a Dios en alabanza. La oración aparece en cada uno de los versículos de nuestro texto, pero los contextos son distintos o tienen énfasis diferentes. Los versículos siguientes han dado pie a diversas interpretaciones y por lo mismo a prácticas y doctrinas cada vez más alejadas del pensamiento del autor. Versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Basados en este texto, la Iglesia Católica y Apostólica Romana dice y practica lo que llamaban sacramento de la extrema unción. Llamaban porque hoy se llama sacramento de la unción de los enfermos. Claro, si a un enfermo le van a dar la extrema unción, ya sabe que está más para el otro lado que para este. Entonces le cambian el nombre y le ponen sacramento de la unción de los enfermos. Pero también basados en este texto, grupos pentecostales sostienen que es la manera o forma correcta de ungir a los enfermos con aceite. Veamos primero el tema de la enfermedad. La palabra enfermo que aparece en los versículos 14 y 15 de Santiago 5, ¿es la misma? ¿Tiene hoy el mismo significado? Y en segundo lugar, esta práctica de ungir con aceite se enseña en otros textos y más todavía, ¿es normativo para la iglesia? Veamos. En primer lugar, observamos que no es la misma palabra en ambos textos. En el versículo 14, la palabra que aparece como enfermo no es la misma que aparece en el versículo 15 como enfermo. Y además, no es la palabra usual que se usa en enfermedades físicas. Ninguna de ellas, ni la del 14 ni la del 15. En el versículo 14 pudiera significar enfermo por extensión, pero en realidad significa débil, necesitado. Y en el versículo 15 tiene la connotación de cansar, de desmayar. La palabra usada en el versículo 14 se usa varias veces en el Nuevo Testamento con referencia a la debilidad espiritual. Usted la va a encontrar en Romanos 4:19, cuando hablando de Abraham dice, y no se debilitó en la fe. Es la misma palabra que ha sido traducida ahí como enfermo. En Romanos 14:1 habla de recibir al débil en la fe. Es la misma palabra que aparece acá en Santiago y que ha sido traducida como enfermo. Y en 1 Corintios capítulo 8, versículo 12, dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. Otra vez, débil es la misma palabra que aparece aquí en Santiago 5:14 y que ha sido traducida como enfermo. Así que aquí Santiago se estaría refiriendo a alguna debilidad espiritual. El apóstol podría estar preguntando, ¿está alguno entre vosotros débil en la fe? No debemos pasar por alto que Santiago sugiere el uso de armas espirituales para hacer frente a los conflictos cotidianos. Así, quien está pasando por momentos de aflicción
le sugiere la oración. Quien está experimentando momentos de gozo, le dice que cante alabanzas. Y para quien se siente débil en la fe o espiritualmente decaído y sin fuerzas, Santiago recomienda: llame a los ancianos de la iglesia. El que está débil y sin fuerzas reconoce su necesidad y a veces no sabe por qué está así. Como es un problema espiritual, debe llamar a alguien más experimentado, alguien dotado por el Señor para proveer dirección, orientación y ayudar al necesitado. ¿Y quién sino los ancianos de la congregación? Ellos oirán y como dependen del Señor, acudirán a Él por ayuda. Pudiera ser el estado de ánimo producido por la culpa, y esta puede ser real o puede ser ficticia. Es real cuando hay pecado escondido, cuando hay pecado no confesado. Eso redunda en debilidad espiritual. Es ficticia cuando el pecado ya ha sido confesado. Ahí es donde está bajo ataque del maligno, porque el pecado ha sido confesado. ¿Y qué nos dice el Señor del pecado confesado? ¿Qué nos dice? ¿No nos dice acaso de que Él perdona? ¿De que Él olvida? ¿De que Él nos lava y nos limpia? Entonces, ¿de dónde otra vez eso de sentir culpa por el pecado cometido? Ese es un ataque satánico, siempre y cuando ese pecado haya sido confesado. Si el pecado no ha sido confesado, entonces es culpa real y eso produce muchas veces la debilidad espiritual, que redunda muchas veces también en debilidad física. También puede ser producto de una enfermedad subyacente, diagnosticada o no, cuyos efectos colaterales llevan al desánimo, al cansancio o a la depresión. Los ancianos deben oír con atención y bajo la dirección de Dios aconsejarán y orarán por el sufriente. Santiago dice literalmente: y oren sobre él, habiéndole ungido con aceite en el nombre del Señor. Aquí nos encontramos con dos líneas de explicación. Algunos dicen que el acto de ungir en este pasaje es solo simbólico. Otros enfatizan el hecho de que el aceite usado tenía propiedades medicinales. Pero no debemos olvidar que aunque el aceite usado era literal, el acto de ungir tenía un significado espiritual. Notemos cómo el énfasis del pasaje no está en las propiedades curativas del aceite, sino en el ministerio intercesor de los ancianos bajo el poder del Señor. Quien levanta al débil y postrado es el Señor, dice el versículo 15. Notemos también la frase condicional al final del versículo 15. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por supuesto, aquí se trata de pecados secretos, pues la palabra de Dios prescribe otra acción si ofendemos al prójimo o lo dañamos de alguna manera, o si el pecado es público. Hemos de preguntarnos, detrás de esta debilidad, de este desgano, de esta depresión, ¿hay alguna práctica pecaminosa? ¿Estoy haciendo algo que sé que no debo hacer? ¿Estoy desobedeciendo algún mandato del Señor? Mucha lágrima se vierte para tapar el pecado de atrás, pero sin confesión no hay limpieza. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados
no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es la sangre de Cristo la que lava y limpia de todo pecado, no las lágrimas. Ahora, esta práctica de ungir con aceite es normativa para la iglesia. La expresión ungir con aceite aparece una vez más aparte de aquí. La encontramos en el pasaje que leímos de Marcos capítulo 6, versículo 13, donde se narra la misión encomendada por el Señor a los 12 discípulos. Dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué doctrina predicaban los apóstoles? Versículo 12, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Esa era la doctrina que predicaban. Ellos no organizaron una cruzada de milagros. Expulsaban demonios porque recibieron autoridad para ello, según nos dice el versículo 7 de Marcos 6. Pero ese poder o autoridad no quedó en ellos, según se desprende de Marcos capítulo 9, los versículos 17 y 18, donde hay un padre que le lleva un muchacho, su hijo, ¿verdad? A los discípulos y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. ¿Recuerda el pasaje? Bueno, lo pueden encontrar ahí en Marcos 9, 17, 18. Y resulta que 3 capítulos antes los discípulos echaban fuera demonios. ¿Por qué aquí no pudieron? Porque no era un poder que quedaba con ellos, fue dado para ese momento, para esa oportunidad. Pero nos queda la pregunta, ¿por qué ellos ungieron con aceite? Porque era una práctica conocida y popular. Y no está claro que Jesús les haya dicho que lo hicieran. Hendrickson cita diversos expositores aquí en su comentario a Marcos. Él dice, el aceite es un símbolo bíblico de la presencia del Espíritu y así el ungimiento mismo es una parábola escenificada de la sanidad divina. Esto es lo que sostiene Cole, un comentarista. Otro, Lenski, dice, las curaciones eran siempre milagrosas e instantáneas. El aceite de oliva jamás actúa de tal manera. Gronenwald dice, Jesús y sus discípulos sanaban a los enfermos tocándoles y por el poder de la palabra y no por medio de la aplicación de aceite. Dice Hendrickson, el hecho mismo de que en la opinión pública el aceite ya tenía relación con la curación y B, era el símbolo de la presencia y el poder del Espíritu Santo, hizo que su uso fuese comprensible, especialmente durante el comienzo de la proclamación del Evangelio. Esto es lo que dice Hendricks. Ahora, transcurrido el tiempo, el aceite deja de mencionarse. No se enseña su uso, pues el poder sanador está en el Señor, no en el aceite. Así todo, en el texto de Marcos 6:13, relacionado con Santiago 5:14, nos queda por ver la frase, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Repetimos aquí lo escrito por Gronenwald. Jesús y sus discípulos sanaban a los enfermos tocándoles y por el poder de la palabra y no por medio de la aplicación de aceite. Esto parece contradecir Marcos capítulo 6 versículo 13, ¿verdad? Porque ahí dice que los ungían con aceite y los sanaban. ¿Será que la expresión sanaban de Marcos 6:13 significa otra cosa? Veamos la práctica apostólica en el libro de Hechos. En el capítulo 3, versículo 6, tenemos la curación del cojo de nacimiento. Fue mediante la palabra. En el capítulo 9, versículo 34, tenemos la sanidad del paralítico Eneas. Otra vez, la sanidad fue mediante la palabra. En el capítulo 14, versículo 10, otro cojo de nacimiento es sanado. Otra vez, por la palabra. Y en Hechos 16, 18,
una mujer es liberada del espíritu que la dominaba. ¿Recuerdan el pasaje en Filipos? Una mujer poseída adivinaba lo que decía, lo que hacía la gente. Todas estas fueron sanidades instantáneas, donde operó solo la voz, la orden del apóstol. En el capítulo 9, versículo 40, y en el capítulo 20, versículo 10, tenemos dos resurrecciones, la de Dorcas y la de Eutico. No pasemos por alto que quien nos narra todo esto es un médico, es Lucas. En Hechos 5, versículos 15 y 16, se nos describen señales y maravillas por manos de los apóstoles. Y al final del versículo 16 dice, y todos eran sanados. Retén en tu mente este pasaje, Hechos 5, versículo 16. En Hechos 28, versículos 8 y 9, encontramos que el padre de Publio, enfermo de fiebre y de disentería, fue sanado después de la oración e imposición de manos de Pablo. Este hombre padecía de continuos ataques de fiebre, conocido actualmente como fiebre de Malta, que es producido a consecuencia del consumo de la leche de cabra de la isla. El texto dice escuetamente, le sanó. Al final del versículo 9, como se corrió la voz de la sanidad del padre de Publio, muchos en la isla que tenían enfermedades venían para ser atendidos. Recordemos que había un médico en la isla. Este era Lucas, había llegado un médico a la isla. Este era Lucas. Nota el plural en el versículo 1, cuando Lucas narrando esto dice nosotros. Él se incluye en la narración. Y dice el texto, eran sanados. La palabra sano del versículo 8 y sanados del versículo 9 son distintas. En el versículo 8 es sanidad instantánea, completa, como los otros casos de hechos. En cambio, en el versículo 9, la palabra para sanados es una que usamos en español y que significa terapia. Como bien sabemos, quien recibe terapia puede o no estar en procesos de sanación y a menudo significa alivio a las dolencias. Esta es la misma palabra que aparece en Hechos 5:16 y en Marcos 6:13. Resumiendo, lo que tenemos ante nosotros son ayudas prácticas espirituales para diversas circunstancias de la vida. No hay fórmulas mágicas, ni orden alguna de perpetuar una costumbre que no se señala ni se enseña en las escrituras. Si se enseña y se repite, se insta y ordena a orar sin cesar, a perseverar en la oración. Y tan importante como orar es dejar de lado, abandonar todas aquellas cosas que impiden tener comunión con Dios y con los hermanos. Se nos ordena abandonar el pecado y arrepentirnos. De no hacerlo, cultivaremos un espíritu hipócrita que nuestro Dios aborrece, y toda nuestra oración no será más que palabrería pseudo piadosa, vana y ruidosa. ¿Qué podemos concluir de nuestro texto respecto de la enfermedad? Que debemos ungir con aceite y orar, es decir, que apliquemos las medicinas que nos prescriben y orar por alivio y sanidad. Ambas cosas, la medicina y la oración, son parte del proceso de sanidad. Termino con el Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado.
Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Oremos.